Si sueles ver noticias relacionadas sobre el mundo de los cómics, lo más probable es que hayas visto bastantes relacionadas con el nuevo universo cinematográfico de DC, iniciativa dirigida por el director James Gunn que ha hecho que la editorial vuelva a tener una presencia más clara en este sector, con series, proyectos animados, y películas claro está. Entre las cientos de noticias relacionadas a comentarios del director, rumores, cancelaciones, nuevos proyectos, y creativos involucrados, siempre suele haber un nombre que se repite más que el de otros: Tom King. Este señor es un escritor de cómics que ya lleva bastantes años en la industria, con trabajos en las dos grandes editoriales, pero con un legado más marcado en DC. Proyectos que están basados en sus historias, confirmación de que él está involucrado en el universo cinematográfico, lo que incluso es una pieza crucial en la construcción de este. Suena bien que alguien que conoce también lo que son las historias, y universo que se construye en las viñetas, sea parte importante a la hora de adaptar las obras de la editorial, pero normalmente en estas publicaciones que he mencionado suele haber otra cosa en común además de su mención, que los fans no parecen muy agradecidos con su participación, hay disconformidad, enfado, e incluso decepción de que King sea el escritor que James Gunn ha decidido poner como su mano derecha. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la gente odia tanto a este guionista? No es un simple berrinche de fans de un personaje que no han acabado contentos de cómo este señor ha escrito a su héroe favorito, sino que este se ha ganado una mala reputación dentro del mundo del cómic por cosas bastante más oscuras, cosas que se ven reflejadas en sus trabajos, además de aptitudes que han hecho que muchos lectores le tengan bastante tirria. Tom King es un americano nacido en California en 1978, su madre era una ejecutiva que trabajaba en el mundo del cine, en empresas como Fox y Warner Bros., ayudando en la implementación de cosas como las barras de los formatos panorámicos, y demás ayudas para diferentes películas. King empezó a aficionarse por la creación de historias debido a esto, y trabajó un tiempo en las dos grandes editoriales como ayudante del escritor Chris Claremont. Parece que acabo de empezar con la biografía de un escritor, una vida feliz que le acabó dando un hueco en realizar su sueño, pero a partir de aquí ya es cuando las cosas se salen un poco más de lo normal. Después del atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, King se alistó en la CIA para formar parte de su unidad antiterrorismo, en una época donde Estados Unidos estaba bastante radicalizada y aterrorizada por los países de Asia Central y del Sur, cosa que afectó al mismo King, pensando que la gente debía de levantarse y actuar para detener esta oleada de terrorismo. Durante su tiempo en la CIA, Tom se dedicó a operar unos cuantos meses en zonas como Afganistán e Irak, actuando con una identidad secreta la cual consistía en hacerse pasar por un escritor de cómics, idea que él mismo planteó debido a su anterior trabajo en ese sector. En esos años ayudó a planear la guerra e invasión ilegal de Irak, conflicto que como la mayoría sabrá, comenzó con la invasión del país por parte de los Estados Unidos en 2003, debido a que el presidente Bush pensaba que Irak estaba construyendo armas de destrucción masiva que suponían un grave peligro, aun y cuando nunca se descubrió si esto era verdad, pero ya sabemos cómo funciona esto, necesitan alguna mínima excusa para hacer estas cosas. King ha expresado en entrevistas que su época en la CIA fue uno de los mayores honores de su vida, y que apreció su estadía ahí, además de soltar comentarios relacionados a esta experiencia, como hablar sobre los métodos interrogatorios de Batman, y si su aplicación en la vida real sería algo posible. It stinks because you can't write realistic. Like Batman's famous thing, Frank, you did this better than anyone. Is to when he's interrogating someone, is to dangle them off a building. Yeah. And then open his hands up and be like ah, yeah. And then they just start confessing. That doesn't actually work. Cosa que hace levantar una ceja respecto a qué cosas vio, participó, o estuvo involucrado este hombre. A los 7 años de alistarse, decidió dejar la CIA cuando su primer hijo nació, con la idea de empezar una carrera como guionista, creando una novela de superhéroes, y después logrando un estallido en fama al empezar una relación más estrecha con DC Comics, con trabajos como Batman, Supergirl, Mr. Milagro, y muchos más, que le hicieron ganarse un espacio entre los escritores más conocidos de la editorial, prácticamente volviéndose alguien exclusivo de la casa de Superman y Batman. Ahora es cuando empieza su etapa comiquera, una en la que se puede ver un patrón de escritura extremadamente parecido en cada una de sus obras, temas de depresión, remordimientos, traumas, y sentimientos de culpa por parte de los personajes a los que da voz. Temas que hicieron que mucha gente le viera como alguien novedoso, que no veía a los superhéroes como simples muñecos para poner dándose de golpes, sino algo más inteligente y grandilocuente. Pero que con el tiempo, algunos lectores han empezado a cansarse, y ver como una especie de
autoinserción de él mismo en todos estos trabajos, contando de una manera triste sus experiencias, mientras sigue apoyando la idea del sueño americano, y el respeto a la idea de Estados Unidos, que no su gobierno. Esto es algo evidente con obras como su Strange Adventures. Una historia donde Adam Strange decide volver a la Tierra con su esposa después de haber liderado y ganado una guerra espacial, intentando llevar una vida feliz, que es obstaculizada por investigaciones de si realmente fue un héroe o no. Con páginas como estas de aquí, donde Adam está firmando un libro que ha escrito, y recibe alabanzas e insultos por parte de gente que ha ido a verle, poniendo a Adam como la víctima, y al hombre que le recrimina su participación en la guerra como un loco desquiciado. Fuera de sus proyectadas, los trabajos de King cuentan con una escritura que se basa mucho en la repetición, descripción de entornos o momentos, mucho uso de bloques de pensamiento de personajes, y siendo claros, meter bastante relleno, con un enfoque más marcado en la narración de sucesos por parte de algún personaje. Este estilo no es algo que solo se le pueda adjudicar a él, otros escritores también tienen un estilo similar, y pocos son los que puedo aguantar. Bendis, por ejemplo, es conocido por sus páginas llenas de texto y conversación, con poco movimiento de personajes, pero ahí, al menos para mí, el texto suele ser divertido o con un toque más gracioso, o logra hacer que las conversaciones o diálogos estáticos sean verdaderamente interesantes, sin sentirlos innecesarios o una manera de estirar el chicle de forma artificial. Todas estas pegas son más notorias en su más reciente cómic, la etapa actual de Wonder Woman, un cómic que parece que no quiso escribir pero le tocó hacerlo. Cosa que se vuelve más notoria viendo la cantidad de números donde otros personajes que le gustan más aparecen, como Batman, Superman o el detective Chimp, mientras hace que las secundarias de Wonder Woman desaparezcan de escena, haciendo que los fans de la Amazona estén bastante enfadados con lo presentado aquí. Mucho texto para no decirme nada, una Diana demasiado estoica en ocasiones, y el problema que la mayoría de fans de la Amazona tienen, que este le dio una hija de la nada, simplemente para afrontar la pérdida de su novio. La creación de un personaje que parece más una excusa para escribir más historias de los superhijos y de Batman, personaje que claramente es su favorito, haciendo que la hija de Diana conozca a Robin, Alfred, Bruce y Selina, en vez de relacionarla con algún personaje de Themyscira, porque ¿para qué hacer que la hija de la Amazona más famosa del mundo conozca más de su cultura, cuando podemos ponerla ligando con un Robin en el pasado? Parece broma pero no, esto ocurrió de verdad, en varias ocasiones. Un personaje tan feminista como lo es Wonder Woman, vuelto en una supermamá que abraza la bandera de Estados Unidos, y crea a un bebé porque su novio ha sido asesinado es bastante estúpido, y no se siente una idea que esté siendo utilizada para evolucionar al mundo de la heroína, sino una gimmick temporal que desaparecerá en un tiempo. La idea por sí sola podría tener un desempeño y desarrollo interesante, pero está claro que eso no ocurrirá, al menos no en las manos de este escritor. No es por nada que los números mejor valorados de esta etapa sean los que fueron escritos por la guionista Stephanie Williams. El cómic sigue presentando las típicas ideas de King respecto a Estados Unidos y la gobernación de países en general, con villanos como el Soberano y el Hombre Rata, uno controlando Estados Unidos desde las sombras, dando a entender que el país es corrupto debido a su intervención en la historia de este, y el otro un gobernante ilegítimo que se apoderó de una isla entera y obligó a sus ciudadanos a ser idiotas que solo tienen permitido decir una o dos frases. Los últimos trabajos del escritor no están siendo muy bien recibidos, además de esta etapa de Wonder Woman, su miniserie de Trinity, la hija del personaje, claramente no sentó bien a los fans de la heroína, y su miniserie de Jenny Sparks, personaje perteneciente a las historias de Authority, consiguió un resultado similar, con las mismas quejas que otras de sus series, que parece que simplemente escribe para incluir a personajes que le gustan de verdad, mientras les mete bastante relleno para llegar a la cuota de números que tiene que escribir, e incluye las típicas ideas que tanto le gusta implementar. En este caso esta historia está fuera de continuidad, por lo que no es canon en el universo principal, cosa que los fans del Capitán Átomo agradecerán bastante. Es gracioso que estas historias que he estado nombrando sean todas de algún personaje femenino, pues este descenso de calidad y hartazgo de los lectores ha hecho que King se gane la fama de que no es muy bueno escribiendo mujeres, cosa que siendo sinceros, no es al único escritor que le pasa esto, pero es un problema claro que no se puede pasar por alto cuando tu personaje principal es una chica.
Así que tenemos a un hombre que no sabe muy bien cómo escribir mujeres, que repite los mismos tópicos ya gastados en sus historias, y lo que más destaca de su persona, que es un exmiembro de la CIA, cosa que le ha llevado a ganarse el odio de muchos, un criminal de guerra que ha alardeado de su participación en las hostilidades de Estados Unidos, y ha agradecido su tiempo en ellas, pero, ¿es esto realmente así? No voy a excusar a King, y creo que este vídeo lo demuestra, claramente él estaba al tanto de las infracciones en contra de los derechos humanos que se hicieron en Irak, probablemente al corriente de las atrocidades que algunos de sus compañeros hacían a los habitantes del país, pero una parte de mí siente que toda esta narrativa del ex soldado, víctima del país, y persona con ciertos traumas en su estadía en el gobierno, son más una especie de marketing que DC, o el propio escritor ha elaborado durante estos años para ganarse una fama y notoriedad por parte del público, además de resaltar los temas habituales que usa en sus cómics. Claramente esto es pura teoría mía, pero siento que si la compañía o el escritor buscasen disipar toda esa idea negativa que hay en torno a él, sus historias o algunas de sus entrevistas no serían como lo han sido. Sé que he dicho ex soldado, aun y cuando este realmente nunca lo fue, solo fue un oficial antiterrorista, así que su trabajo no era ir por ahí disparando a gente, sino tareas más relacionadas al envío y recibo de información secreta, pero está claro que sus cómics suelen agarrar más temas de soldados, y sus sentimientos. A unos lectores esto les da igual, o no están enterados de esto, solo quieren leer las historias y ya, a otros les molesta que las editoriales de cómics no castiguen a personas así, pero al final las dos posturas consiguen lo mismo, que se hable de este señor, y tenga una fama continua en este mundillo, al punto de escribir a personajes increíblemente relevantes, y ser uno de los encargados de una de las mayores iniciativas hollywoodienses de Warner Bros. Al final con este caso siempre sale lo mismo de siempre, hay que juzgar a una obra por su autor. ¿Debemos de odiar un trabajo bueno porque su creador es una mala persona? Esto ya depende de cada uno, en mi caso he disfrutado de algunos de los trabajos de King como su maxiserie de La Visión, aun y cuando en general no es un guionista que me suela atrapar muy de seguido con sus trabajos. Es alguien muy polarizante, no solo por su vida personal, algunas personas dicen que arruina a todos los personajes que toca debido a que cambia sus personalidades para ajustarlos a su estilo, y otros aprecian estos cambios a favor de darle más fuerza al estilo más personal y vulnerable que suele usar con los superhéroes. Ya he hablado de su infame Wonder Woman, pero otro de sus trabajos diría que es incluso más abucheado que este cómic, pues Héroes en Crisis es una de las historias modernas de la editorial que generan más charla negativa en redes, con cosas como Harley Quinn ganando a la Trinidad por el poder de la locura, que Lois Lane filtrase vídeos personales de héroes al público, o que Wally West fuera responsable de los asesinatos de varios héroes debido a una sobrecarga de sus poderes. El cómic tiene bastantes paneles icónicos, aunque la mayoría son más usados para burlas o memes. Es una historia que hizo ver a los fans que King no es tan conocedor de todos los personajes, o si lo es, de una manera bastante superficial. Quizás la editorial también fuera culpable de la mala recepción de este evento, pero al final él fue quien lo escribió, viéndose claros ciertos de sus tropos narrativos como es el de héroes lidiando con traumas, o el misterio de unos asesinatos, pero, aunque ideas interesantes, las dos acabaron siendo bastante mal ejecutadas. Ya sea por su escritura, o mayormente, su implicación en una de las guerras más innecesarias en las que Estados Unidos se metió, King es un ejemplo, no solo en la industria del cómic, sino en general, que si tienes contactos, o una buena recepción en cuestión de ganancias generadas, no se te va a hacer nada. No voy a dar nombres para los ejemplos, pero no es raro ver actores, youtubers, y otras celebridades que han sido descubiertos haciendo cosas no muy éticas por así decir, y han acabado en nada, en funas que han venido y se han ido, acabando en estas personas siguiendo con su día a día como si nada pasase, con un sector de fans que van a seguir apoyándolos aún y estando al corriente de sus problemas. Claramente hay casos donde sí que les llegan sus consecuencias, pero, en la mayoría, solo acaban en que un sector del público tenga una idea negativa sobre la persona. Tom King es un ejemplo de esto. Seguramente algunos penséis que este hombre no merece tanto odio, que solamente fue un peón en una guerra organizada por gente por encima de él, pero vuelvo a lo mismo, al final él fue uno de los americanos que cayó en el delirio del antiterrorismo de la época, que acabó evolucionando en más racismo por parte del país, y en entrevistas no parece que se avergüence de todo lo que pasó ahí. Sí, sus obras pueden dar a entenderlo, pero ya volvería a hablar de lo que dije antes del marketing de su imagen pública, si lo que cuenta es real, o simplemente son habladurías para ganar charla alrededor suyo.
puras teorías que al final no terminarían en nada, y que tampoco van a cambiar algo de esta situación. King va a seguir siendo un escritor común de ver en las páginas de los cómics de DC, no importa cuánta gente hable mal de él en redes sociales. Yo por mi parte no pierdo mucho el sueño en este aspecto, no soy lector habitual de sus trabajos, y sí, claramente me molesta que haya otros escritores que parece que andan por la cuerda floja al hablar de temas políticos en sus redes sociales, y que este hombre pueda decir que fue uno de los que planeó la invasión de un país y no le pase nada, pero a este punto ya se sabe cómo funciona el mundo, no siempre vas a tener una resolución de cuento de hadas donde el que ha hecho algo malo sea castigado. Probablemente este vídeo sea bastante divisorio para los pocos que lo vean, pues hablar de este escritor siempre crea bandos, pero, realmente mi idea era más hablar de las consecuencias de los actos de las personas, como en algunos casos estas van a perder todo por decir o hacer algo que no deberían, mientras que en otros todo acaba encubierto, o se trata como algo menor sin importancia. Es una idea y un final un poco triste, pero así va esto, no siempre que creas que alguien merece tener un llamado de atención o algo similar lo va a tener, y aceptarlo no está mal, no tienes que perder tu opinión por esto, o tener la idea de que no sirve para nada, aunque el sistema no te dé la razón, no significa que no tengas motivos para sentirte así, al final así funcionan las opiniones. Estoy hablando como un listillo, pero es lo más básico que puedo decir sobre todo esto, un final agridulce que puede interpretarse como ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que King merece el odio que recibe, o se te hace todo algo demasiado exagerado? Es un tema con muchas opiniones, así que es algo interesante el ver el punto de vista de cada persona, los que juzgan más su trabajo dejando de lado su vida personal, y los que ligan estas dos para entender ciertas cosas de las que el escritor escribe. Pero bueno, con todo esto dicho, y sin nada más que añadir, hasta el próximo vídeo.